Increíble. Hola a todos. Estoy bastante feliz de ver que todos ustedes han construido soluciones de RAG, pero en realidad estoy aquí para decirte que tal vez el trapo no sea el objetivo final, sino un trapo genuino. Me llamo Erika Cárdenas. Olvidé presentarme. Soy gerente de socios tecnológicos en Webiate, una base de datos vectorial de código abierto. En mi rol, trabajo con nuestros socios y colaboradores de integración para construir soluciones de extremo a extremo y compartirlas en las recetas de Webiate, que es nuestra versión de un libro de cocina, y luego en otros medios como este. Está bien, así que aquí hay un esquema de mi charla. Primero comenzaré con RAG básico versus RAG agentivo, así que comenzando con el pipeline básico de recuperar, aumentar y generar, y luego hablaré sobre cómo podemos agregar capas a los modelos de lenguaje para hacerlos agentivos. Y luego, por supuesto, cubriré el RAG agentivo y sus beneficios. Y luego entraré en el ecosistema agentivo, así que cómo puedes construir este tipo de sistemas con grandes modelos de lenguaje, además de llamadas a funciones, y también marcos de agentes, obviamente como Alma Index. Luke acaba de mostrar y luego agregar observabilidad a eso. Y luego terminaré con los bucles de retroalimentación generativa, que cómo estamos construyendo agentes en Webiate. Genial. Así que empecemos con RAG básico versus RAG agentivo. Así que aquí tenemos nuestro flujo de trabajo típico de RAG básico o RAG ingenuo. Tenemos nuestro índice vectorial que almacena los fragmentos de tu documento y está guardado en tu base de datos vectorial. Cuando un usuario tiene una consulta, va a ir al modelo de incrustación y luego vamos a hacer una búsqueda semántica. Así que vamos a comparar la incrustación de la consulta con las incrustaciones en nuestro índice vectorial. Entonces, obviamente lo aumentaremos ahora. Así que tomaremos el contexto relevante junto con el aviso y luego lo enviaremos al modelo de lenguaje. Una vez que el modelo de lenguaje tiene el contexto relevante junto con el aviso, entonces generará una engine respuesta para el usuario. ¿Es esto algo que todos hemos construido? Al crear RAG, ¿son manos? Sí, genial. Así que tenemos recuperar, aumentar y generar, que es un pipeline muy estándar. Así que ahora queremos agregar más componentes a un modelo de lenguaje para hacerlo agentivo. Así que, por supuesto, tenemos el agente, que es el modelo de lenguaje, pero también queremos agregar la memoria. Así que tenemos la memoria a corto plazo, que es la ventana de contexto. Para algunos modelos varía. Creo que Gemini tiene como 2 millones si no estás en la lista de espera, pero la ventana de contexto varía. Pero también tienes la memoria a largo plazo, que es el historial de conversación que tienes con tus usuarios usando tu aplicación. Además de eso, también tienes la planificación. Así que ahora el modelo de lenguaje puede decir cómo debería abordar esta respuesta. La mejor manera posible de responder a la consulta del usuario. Así que tiene algún tipo de reflexión y puedes usar la cadena de pensamiento o incluso reaccionar. Para lograr esto, entonces, por supuesto, tenemos herramientas. Así que puedes tener tu colección de base de datos vectorial como una herramienta. También puedes tener una calculadora. Puede acceder a la web, pero también puedes darle acceso a tu cuenta de Gmail o Slack si lo deseas. Así que, en resumen, lo que compone un agente y las capas alrededor del modelo de lenguaje son la memoria, la planificación y luego las herramientas. Genial. Así que ahora quiero cubrir realmente, enfocarme en cómo puedes construir un RAG agentivo con React. Así que React es un marco iterativo que se utiliza, que puede tomar decisiones, pero también crear agentes. Acciones basadas en la acción según la consulta del usuario. Así que tienes el modelo de lenguaje grande y va a pensar y razonar sobre la pregunta del usuario. Así que incluso puede hacer el enrutamiento a una herramienta específica si es necesario. Puede descomponer la consulta compleja en subconsultas. Es solo tener un proceso de pensamiento, supongo, si se quiere. Entonces realizará la acción y luego observa su estado actual. Y luego simplemente hará un bucle de manera iterativa hasta que tenga suficiente información para responder a la pregunta del usuario. O simplemente se detendrá si tiene suficiente información para responder esa pregunta. Entonces, en resumen, React
tiene un pensamiento, puede razonar sobre la acción a tomar. Basada en la consulta del usuario, luego toma la acción, observa su estado actual y luego hará un bucle según sea necesario. Quiero comenzar o compartir un ejemplo de dónde Vanilla RAG realmente falla. Así que aquí tengo mi consulta. Resume la última conversación que tuve con Connor. Si pasara esto a un pipeline básico de RAG, mi consulta se envía a mi motor de búsqueda vectorial y puede recuperar mi conversación entre Connor y yo, pero no sabe que quiero mi última conversación porque eso no está en el contexto. Sabe que estoy chateando con Connor, pero no tiene la fecha. Y la información que muestre que fue de mi última conversación. Así que, en realidad, donde podemos hacer esto más agentic y donde tiene éxito, es que puede acceder directamente a mis mensajes de Slack porque lo he definido como una herramienta, pero también puede acceder a mi colección de base de datos. Entonces, si Connor y yo estamos hablando sobre las características de Weebly, búsqueda híbrida y multitenencia, y mi colección de base de datos tiene contenido de los blogs de Weebly sobre esas dos características, recuperará información de ambas fuentes y luego la combinará en una respuesta coherente. Para darme ese resumen de la última conversación que tuve con Connor, así que, por supuesto, los beneficios son que puede formatear la consulta de búsqueda a partir del aviso. Entonces, de manera similar a un enrutador de consultas, puede formatear la consulta de búsqueda. Quizás quiera agregar filtros de metadatos o quiera hacer una consulta agregada en lugar de una consulta de búsqueda vectorial. Entiende y comprende la intención de la consulta del usuario. Puede llamar a herramientas en paralelo, como mi API de Slack, pero también mi colección de base de datos vectorial. Puede navegar por tu base de datos, así que accede a dos colecciones diferentes. Si es necesario, hace una búsqueda vectorial, más una consulta de filtro, o incluso una consulta de búsqueda híbrida si se necesita, y luego puede buscar de manera iterativa. Así que mostré React y cómo simplemente pasa por un bucle infinito hasta que tiene suficiente información para responder a la consulta del usuario. Todos estos son beneficios de Agentic RAG, pero obviamente con cualquier cosa buena también hay algo malo, pero en realidad creo que las limitaciones que he anotado eran antes. Vi las nuevas características y la investigación que se ha estado haciendo en la optimización Agentic. Así que obviamente tenemos latencia. Creo que cuando la gente escucha Agentic RAG es como, oh Dios, va a ser tan lento. Está pasando por este bucle hasta que satisface la pregunta del usuario. Así que supongo que esa es una preocupación. Pero creo que hay técnicas de optimización que se están implementando para hacer que estos sistemas funcionen aún más rápido. Entonces hay el costo de inferencia. Así que tienes que pagar por cada inferencia que haces al modelo de lenguaje. Pero oye, tal vez quieras ajustar un modelo de código abierto y no tengo que pagar para hacer las llamadas de inferencia porque tu modelo es de código abierto. Entonces, para prepararme para esta charla, pensé, ¿por qué no comparar RAG Vanilla con RAG Agentic? Así que hicimos un pequeño benchmark con 45 preguntas frecuentes de Weebly8 tomadas de los blogs de Weebly8. Así que aquí hay como 3 ejemplos de consultas. Así que supongo que tenemos publicaciones en el blog sobre BM25, LangChain. Y luego como comparando bibliotecas vectoriales con bases de datos vectoriales. De todos modos, ese no es el punto. El punto es que Agentic RAG ganó 34 veces en comparación con RAG Vanilla. Y eso es porque sabe cómo entender la intención del usuario, la pregunta del usuario, y puede navegar por mi base de datos para decir, oh, necesito ir a esta colección o necesito ejecutar mi consulta. Varias maneras, o formatear mi consulta de búsqueda para obtener la mejor respuesta. Y el enlace en la parte de abajo, mostraré las recetas de Weave al final y puedes probarlo por ti mismo si lo deseas. Bueno. Ahora, obviamente quiero hablar sobre la exploración de sistemas multiagente y cómo podemos incorporar roles, enrutamiento y compartir y aislar. Diferentes herramientas para los agentes. Así que aquí tenemos nuestra consulta, Mae, de nuevo. Y este es solo un sistema de un solo agente. Va a ir al modelo de lenguaje y el modelo de lenguaje va a decir, oh, está bien.
necesito acceder a la información que está almacenada en la colección A, o puede decir, en realidad necesito ir a la colección B, o es una pregunta de matemáticas, vamos a la calculadora, o la base de datos no tiene suficiente información y no hay información que necesite acceder, vamos a la web. Una vez que se ha reunido toda la información, se envía al último modelo de lenguaje para producir la respuesta de vuelta al usuario. Así que, en resumen, tenemos el agente de recuperación que accede a las herramientas externas. Y luego tenemos ese último modelo de lenguaje para generar o resumir la respuesta que se envía al usuario. Pero ahora esta es la parte multiagente de todo esto. Así que de nuevo tenemos nuestra consulta y tenemos al agente de nivel superior. Ahora, lo que podemos hacer es tener un sistema multiagente donde cada uno tiene sus herramientas especializadas y rol dentro de este sistema agente. Así que tenemos que el agente A es responsable de las diferentes colecciones de bases de datos y el agente B es responsable de recuperar nueva información de la web. Y luego la agencia puede acceder a otras herramientas como Slack y Gmail. Lo que es realmente genial de este tipo de pipeline es que no solo se pueden llamar a las herramientas en paralelo, sino que cada una también tiene un enfoque especializado, porque si vuelves a este ejemplo y simplemente cargamos al agente de recuperación con muchas herramientas, hay una alta probabilidad de que seleccione la incorrecta y luego va a entrar en ese bucle iterativo. Y ahora está tardando demasiado y no era necesario. Así que diría que la latencia es otro beneficio de un sistema de recuperación multiagente. Pero además, el agente de recuperación A y C pueden tener acceso a diferentes modelos de lenguaje. Y creo que, ya sabes, tener modelos de lenguaje que sean específicos, que tengan conocimiento específico del dominio, es realmente importante y eso reduce un poco el error y la alucinación que puede producir. Así que eso se envía de nuevo al último modelo de lenguaje para producir la salida. Y luego hay una respuesta de vuelta al usuario. Así que tenemos al agente. De nivel superior, los agentes de subnivel que llamaremos las herramientas requeridas. Y luego, de nuevo, tenemos el modelo de lenguaje al final. Está bien. Así que esa fue un poco la historia de fondo de Agentic RAG y cómo se diferencia del RAG tradicional. Pero ahora quiero hablar sobre el ecosistema de agentes y cómo puedes lograr esto, ya sea a través de la función de llamada de LLM Plus o usando marcos de agentes. Y luego, por supuesto, agregar observabilidad como Arice. Está bien. Así que aquí tenemos a Gemini. Obviamente soporta la llamada de funciones. Todos lo hemos usado. Genial. Así que aquí tenemos un ejemplo de una herramienta calculadora. Y este es solo un ejemplo de JSON que quería compartir, pero obviamente esto podría ser cualquier herramienta que tú definas. Entonces, lo que está pasando es que el usuario envía la consulta y a Gemini se le dan todas las herramientas disponibles de las que puede seleccionar. Dirá, oh sí, esta es una buena consulta para una calculadora. Se lo envía de vuelta a tu aplicación y luego tu aplicación necesitará llamar a la herramienta y luego enviarás la salida de la herramienta de vuelta a Gemini para formar esa salida final. No hay nada visual impresionante aquí, pero eso es lo que está pasando bajo el capó. Está bien. Entonces, hemos llegado a los marcos de agentes y obviamente Luke hizo un gran trabajo, explicando las diferentes herramientas que tiene Llama Index, pero también tenemos DSP que soporta React, que es ese tipo de marco de razón y acción que compartí antes, y también tiene Avatar para la optimización de prompts. También tenemos Aleto, que es un nuevo marco para actualizar la memoria del agente, así que realmente utiliza esa memoria a corto y largo plazo y hace una variedad de cosas para actualizarse. La memoria de los modelos de lenguaje se basa en el historial de la conversación y acaban de lanzar un nuevo curso sobre inteligencia artificial con aprendizaje profundo. Luego, por supuesto, tenemos a LangChain con su lenguaje de expresión. Y después tenemos a LangGraph y sus otras herramientas. Y luego, por supuesto, tenemos una carrera IA para sus sistemas de orquestación de múltiples agentes. Y entonces realmente necesitas entender qué está pasando bajo el capó. Y de hecho robé esto de tu publicación en el blog sobre AutoGen. Pero Jason hizo un gran trabajo mostrando Phoenix y simplemente Arise y todas las cosas increíbles que han construido alrededor de rastrear moléculas y sistemas de lenguaje
Y de nuevo, esto es solo un resumen de cómo se ve la pila de agentes de IA. Esto fue lanzado por Leto la semana pasada, creo. Así que cubren todo desde la observabilidad, los agentes verticales, los marcos, la memoria, el almacenamiento. Obviamente con Weaviate no siendo el único allí, pero para mí es el único que importa. Y luego el servicio de modelos, etc. Hay muchos logotipos aquí, pero el enlace está en la parte inferior y definitivamente recomiendo que lo revises. Intenta a ver si puedes. Así que, en realidad, en Weaviate tenemos esta misma pila. O sea, es como pensar en lo que significa crear una aplicación nativa de IA. Así que, por supuesto, tienes tu base de datos vectorial, pero también tienes tu plataforma de datos. Entonces, para llevar tus datos a Weaviate, tienes tus marcos, tienes los proveedores de modelos y necesitas la infraestructura de computación. Y, por supuesto, necesitas proveedores de nube como Google para poder construir este tipo de aplicaciones. Así que una forma de comunicar esto en el ecosistema que nos rodea al construir una aplicación nativa de IA es a través de las recetas WeaveH. Te recomiendo encarecidamente que lo revises. No solo cubrimos las características de WeaveH, sino que también hablamos de nuestras integraciones. Así que tenemos marcos de LLM ahí y luego todas las otras subsecciones que acabo de resaltar en la otra diapositiva. Ahora bucles de retroalimentación generativa. Así que en realidad así es como estamos construyendo agentes en Weaviate. Así que voy a repasar el diseño de la API y luego algunas aplicaciones que puedes construir usando GFLS. Así que esto es en realidad cómo se verá la API. Estamos muy cerca de sacar esto, así que supongo que es un pequeño adelanto, pero estamos tomando nosotros. Pero con GFLS puedes crear nuevo contenido usando modelos de lenguaje y luego puedes almacenarlo de nuevo en la base de datos. Así que aquí tenemos una instrucción. Para crear un resumen del contenido, van a agarrar los blogs en mi base de datos de Weavy y luego va a resumir. O crear un resumen y guardarlo en una nueva propiedad llamada resumen. Es bastante sencillo. Creo que se ve muy bien y es fácil de entender, así que estará en tus manos pronto. Así que algunas aplicaciones para GFLS son, obviamente, que puedes tomar todos los datos que están almacenados en tu base de datos y luego puedes limpiarlos. Así que si solo estás usando tu base de datos para volcar un montón de datos, pero luego quieres agregar una forma de entenderlo y hacer como una investigación a fondo sobre eso, puedes hacerlo usando GFLS. También puedes hacer fragmentación. También puedes fragmentar documentos de texto. Creo que Anthropic lanzó la fragmentación semántica. Alguien ha hecho eso. ¿Lo has visto? Sí, increíble. Así que puedes usar GFLS para eso también. Así que puede ver todo el PDF y luego diré, está bien, agrupemos la página 1 y la página 2 juntas, el PDF, porque son semánticamente similares, etc. Además, puedes generar datos sintéticos, si así lo deseas, para la anotación de datos o incluso para el entrenamiento de modelos. Para ajustar modelos de código abierto. Entonces aquí hay una visual de cómo se ve. Tomas tu consulta, vas a tu base de datos vectorial para recuperar esos objetos relevantes y se lo pasas al modelo de lenguaje. Generará las salidas y luego las almacenará de nuevo en tu base de datos vectorial en una nueva propiedad o tal vez haciendo una actualización a las propiedades que ya tienes. La razón por la que pensé que esto sería importante, LangChain. La semana pasada creo que el espacio de los agentes de IA se está moviendo realmente rápido. De hecho, lo siento, estoy haciendo tantas referencias como una sobrecarga de información, pero en realidad encontraron que las mejores tareas para los agentes son a través de la investigación y la resumisión. Y esto realmente se relaciona con esa limitación que mencioné anteriormente sobre la latencia. Si estás construyendo un sistema de RAG Agentic, creo que no querrás usarlo o construirlo para aplicaciones que requieran respuestas correctas. Creo que RAG y agregar un enrutador de consultas o incluso simplemente hacer RAG básico sería bastante suficiente. Pero con RAG Agentic es realmente importante. Bueno, supongo que al construir un RAG Agentic necesitas priorizar la respuesta, la calidad de la respuesta y para producir una investigación o un informe completo sobre algún tema que le estés preguntando, ¿quieres construir un sistema RAG Agentic por debajo? Y Stanford, de hecho, lanzó un marco llamado Storm y pudo pasar como 2 horas en la web haciendo
suficiente investigación para producir un resultado completo. Regresando a lo de, sí, lo siento, ¿qué está pasando aquí? Sí, regresa a la investigación y la resumición. Está bien, así que aquí tienes un resumen de mi charla. Comparé RAG básico con RAG Agentic. Hablé sobre el ecosistema de agentes y cómo puedes construir RAG Agentic hoy. Y luego hablé sobre los bucles de retroalimentación generativa. Está bien, aquí hay algunos recursos. Mi colega Lainey y yo escribimos una publicación en el blog. Estuve en el podcast Weebit para hablar sobre los RAGs Agentic, así que básicamente todo lo que acabo de mencionar hoy. Y luego, por supuesto, tenemos recetas en la carpeta de integraciones. Tenemos una subcarpeta de marcos LLM donde puedes ver un montón de recetas diferentes. Y eso es todo.